buenas noches. Mi nombre es Rigo Cisnado y les doy la bienvenida una vez más a nuestra sección Hablemos de Música con el maestro Carlos M. R. Catán, quien esta vez nos hablará de Nobuo Uematsu, uno de los grandes compositores icónicos del mundo de los videojuegos. Bienvenidos todos sean otra vez a estas conferencias de CAF virtual. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Parece que vamos a tener un poco de ruido porque está tronando demasiado, así que ojalá no nos interrumpa en esta conferencia. El día de hoy hablaremos sobre Nobuo Uematsu, un compositor que es trascendental en la forma en que conocemos los videojuegos. ¿Por qué? Porque nosotros, o mi generación y un poco más de para atrás en adelante, la verdad es que somos criados en la música sinfónica gracias a los videojuegos. Y Nobuo Uematsu es uno de esos pioneros fuertes que desde pequeños nos cultivaron este amor por la música sinfónica y a veces sin darnos cuenta. Nobuo Uematsu es un compositor japonés. Nace en Kochi, 21 de marzo de 1959. Empieza a tocar el piano a la edad de 12 años y se gradúa en la Universidad de Kanagawa en un grado en inglés. Nobuo Uematsu es capaz de darnos con sus melodías, pero lo cierto es que nunca asistió a una clase de solfeo o escuela de música en general. Todo ha sido de forma autodidacta, lo cual es, cuando escuchen lo que vamos a presentar, es totalmente impresionante la capacidad de una persona así. Y esto no es un secreto, no es algo que él guarde, lo ha reconocido en varias conferencias. Cuando conoció a su esposa, Reiko, con la intención de llevar una vida plena, consiguió un trabajo en una conocida tienda de música en Sugo Shiyoshi, nombre japonés. Como dependiente, mientras que componía temas para anuncios en televisión. Pero el dinero que ganaba no era suficiente y una de esas tantas noches que salía con sus amigos a beber alcohol, alguien le comenta que la compañía Square Games está buscando compositores para sus videojuegos. Bueno, y él acepta, aunque su sueño real era hacer música para cine, pero música de cine con un enfoque estilístico europeo, ¿no? Y bueno, él entra a esta compañía y en esta compañía se conoce con el presidente de este momento y hacen una dupla muy importante que mantuvo la saga de Final Fantasy. Que los espectadores que me están viendo y no conocen, la saga de Final Fantasy es una de las sagas de videojuegos más importantes, con más de 20 años de estar sacando nuevos juegos. Y bueno, él llega a esta compañía, trabaja en unos juegos pequeños y la compañía está al punto de quiebra. Y estando en punto de quiebra deciden lanzar su último juego, como por el todo o el nada. Y curiosamente, por eso se llama Final Fantasy, la fantasía final. Y esta compañía estaba compitiendo con este juego, empezaba a competir directamente con Nintendo y buscaba una historia medieval y en RPG, que los que no conocen los juegos RPG, es un juego de golpe y contacto basado más en la historia que en la jugabilidad del combate. Claro que con los años estos juegos de Final Fantasy han cambiado demasiado en esta manera, pero ese era el enfoque general del RPG. Y bueno, Nobuo Uematsu entra a este juego, el último tiro, la última salvación de la compañía y pues logran que el juego sea muy famoso, el juego se vuelve muy famoso, muy importante y bueno, se salva la compañía, el último tiro. Y muchas personas creen que aunque el juego es muy bueno,
la música es lo que le da el espíritu, ¿no? Como todo, como Koji Kondo con Mario Bros, que lo vimos en las anteriores conferencias, y Nobuo Uematsu por este lado. Interesante ver. Nobuo Uematsu es un compositor totalmente influenciado por el rock, por el metal, y si no estoy mal, por Deep Purple y todo este tipo de bandas de rock inglesas. Y cuando hablábamos de Koji Kondo, él estaba más enfocado en el jazz, la música latina y música de cine, por así decirlo. En eso es como un dato en común de ellos dos. Pero bueno, entonces, otro punto interesante es, ¿qué era Squaresoft? ¿Qué era esta compañía de creación de videojuegos? Y era un centro de reunión para jóvenes con ganas de hacer mundos, de escribir historias y contenido para videojuegos. Pero no era una empresa habitual como la que conocemos ahorita. Pero claro que en esa época, estamos hablando 80s, donde pues las empresas de computación empezaban en un garaje, ¿no? Y esta empresa era como un café internet. Los programadores iban ahí porque no tenían el suficiente dinero para poder comprar una computadora para programar. Entonces iban ahí como si fuera un café internet. Ahorita es una industria gigante con sus propios edificios, sus programadores, sus cubículos, bueno. Pero también es interesante poner en comparación los tipos de composición que hacían en esta época, que no era una industria donde tenías que vender 10 millones de copias y tienes una fecha de lanzamiento específica y si no la cumples entonces te echan. No, era un poco más amplia, se experimentaba más y sería interesante en otros videos hacer un análisis de cómo ha cambiado la música de videojuegos y ver si esto tiene alguna connotación. Y bueno, a lo que venimos, ¿no? Vamos a hablar hoy, la primera obra de lo que vamos a hablar hoy es el tema principal o el main theme de Final Fantasy. Y cuando conocemos esto es como los temas más, sobre todo en una saga de videojuegos, se vuelve como el tema recurrente para amarrar que todos son de la misma saga, así no tenga la misma historia. Bueno, entonces el compositor comenta que él no tenía pensado que esta obra que vamos a escuchar fuera el tema principal. Era una de varias canciones que había escrito para el videojuego, pero al equipo de programación le gustó tanto que decidieron dejarlo así. También dice que no se le dificultó escribir esta obra, que le salió de manera muy natural y que por eso siente que es muy representado por ella, porque es una persona muy calmada y que simplemente se deja fluir en la música. Entonces él dice que en eso se representa mucho con esta obra. Perdón. Otro punto interesante de este main theme es que cuando se escribe esto, solo se escribe con 3 sonidos. 3 sonidos, si quieren piénselo con 3 instrumentos, 3 sonidos digitales. Eso ni siquiera Mario Bros. Mario Bros tuvo 5, como lo mencionamos en las conferencias pasadas. Aquí solo tenían 3. Y este tema se volvió trascendental. Es de esos temas más conocidos y más interpretados en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y fue hasta Final Fantasy VIII que el compositor quedó totalmente satisfecho con la última versión que habían hecho en ese Final Fantasy. O sea que desde el Final Fantasy 1 hasta el 8, este main theme ha venido modificándose. Y hasta el día de hoy vamos en la versión del videojuego número 13, si no estoy mal, diciendo en el canon de juegos, porque han sacado varios spin-off que no tienen como la misma línea contextual. Y bueno, también es interesante mencionar que esta es una de las obras más interpretadas o con más versiones que existe. Y aunque hay compositores que se sienten
como atacados cuando la gente interpreta música de él. Nobuo Uematsu, en la celebración de los 30 años del lanzamiento del primer videojuego, invitó a todos los músicos del planeta. Eso fue hace poco, no sé si fue este año o fue el año pasado o hace 2 años, pero fue hace poco. Invitó a todos los músicos a que hicieran su propia versión y se la enviaran. Y si no estoy mal, se hizo un concurso sobre eso donde él daba la grabación de la versión del que había ganado. Pero bueno, a continuación escucharemos el main theme o tema principal de Final Fantasy y veremos en el video una recopilación de todos los videojuegos que salieron hasta los 30 años. Con ustedes, Main Theme Final Fantasy. Bueno, volvemos. ¿Qué tal, no? Qué impresión pensar que esta obra que tiene más de 20 años suene de esa manera, ¿no? Ok, ahora vamos con un opening de Final Fantasy VII. Hay que aclarar, Final Fantasy es muy grande. Y en principio
Ok, continuamos aquí. Tuvimos un problema con el internet, como les mencioné, hay truenos y parece que va a haber lluvia, entonces parece que hay intermitencia en el internet. Bueno, como comentaba anteriormente, voy a presentar Bobbing Mission, que es la apertura de Final Fantasy VII. Y no sé hasta dónde quedé la conversación, pero decía que más adelante voy a hacer un ciclo de conferencias sobre todos los juegos de Final Fantasy. Por ahora voy a hablar de las obras que más me interesaron en toda la cantidad inmensa que hay de música de Final Fantasy. Ok, Bombing Mission es la apertura de Final Fantasy VII. Y es una obra que desde inicio te va trayendo hacia un mundo misterioso y mágico, con un intro muy ligero que crece y explota luego para pasar una atmósfera mucho más amenazadora, con el uso de hits de las percusiones, de golpes fuertes en las percusiones que después se suma a la orquesta haciendo hits orquestales y que lo mantiene uno pegado al asiento esperando en qué momento va a resolver esta tensión que está generando. Uno de los mayores aciertos de esta obra es el uso de campanas tubulares, el cual le da un aire de resolución religiosa. O sea, suenan las campanas y tú te sientes como metido en una iglesia dentro de todo el conflicto que se está generando. Para pasar de esto a un riff que claramente muestra una referencia al rock y que es respaldado con toda la orquesta. Entonces, a veces como que la gente quiere escuchar la guitarra eléctrica de fondo, pero no, lo que están haciendo es traspasando toda esta información de la guitarra a la orquesta. La direccionalidad de distintos temas, la generación de expectación y el brillante y genial manejo de la orquesta da como resultado uno de los openings más importantes de toda la saga del juego y del mismo compositor. A continuación, veremos una mezcla entre la versión original del juego, o sea, los soniditos del juego de esa época, con las nuevas versiones orquestales que han hecho, y lo mezclé con el tour de Japón, un tour que se dedicó a representar la música de Uematsu por todo Japón con orquesta en vivo. Entonces, también es bueno mencionar el nivel de apreciación que tiene por este compositor, que ya hay banda sonora. Desde su época vendían solo la banda sonora, el disco. Me parece muy curioso comprar un disco con esos soniditos, pero bueno, ya los vendían. Y ahora hacen conciertos, no solo conciertos como de la compañía de Final Fantasy, sino compañías que se dedican a hacer música de videojuegos o conciertos de videojuegos. Es casi un obligado meter música de Final Fantasy. Con ustedes, Bobbing Mission de Final Fantasy VII.
Y bueno, ¿qué tal? ¿No? Es que es todo un viaje musical gracias a este compositor. O sea, es impresionante cómo puede transferir toda esta fuerza del rock en una orquesta sinfónica. Y bueno, vamos a continuar con otra de sus obras más importantes dentro de lo que se podría decir que logró como compositor, porque hay compositores que se apegan a un estilo y se quedan en ese estilo. Obviamente, hay otros que aunque están variando, siempre están buscando una sonoridad diferente, se mantiene su propia voz. O sea, uno lo escucha y dice, este está el compositor, pero se mantienen variando en la forma en la que componen. Y la siguiente obra, que se llama The Winged Angel, es una obra en el que el mismo compositor comenta que quería utilizar música muy pesada. ¿Por qué? Porque este es también de Final Fantasy VII. El último jefe, el último malo villano del videojuego. Y entonces quería dar un ambiente de guerra y de conflicto muy fuerte. Y usó como referencias sonoras el Ritual de la Primavera de Stravinsky. Que eso es... O sea, el hecho de que él use estas referencias habla también de la calidad musical que tiene sin haber estudiado música. Eso es muy importante. También dice que para esta batalla quería crear otro ambiente que no hubiera hecho antes. Así que utiliza, digamos que esta idea de la orquesta como versión rock. En la versión anterior, aunque sentimos que la orquesta está sosteniendo un riff, ¿cierto? Y que sí alcanza a sentirse un aire de rock. Aquí él literalmente, porque en la anterior era como rock con orquesta. Aquí, aunque esté quemando la orquesta, está bajo todos los parámetros de lo que sería una banda de rock. Entonces sí se siente muy fuerte y muy pesado. Y sí lo saca uno como bueno, para los puristas de la música sinfónica, sí lo saca uno de onda. También es interesante que él comentaba que llevaba 6 juegos antes haciendo música de batallas y que no quería que sonara exactamente lo mismo y que fuera muy fluida y al mismo tiempo estrepitosa. Entonces decidió componer no tradicionalmente, no donde empiezas y vas siguiendo una línea y llegas a un final. No, lo que hace es toma varias partes, compone varios fragmentos de música y de estos fragmentos de música los va unificando pedazo por pedazo y va generando toda la obra, pero nunca fue pensada de un principio a un fin. Entonces compone estos fragmentos, hace los arreglos, los combina, ya está. Importante también de esta obra, es la primera vez que usa coros pregrabados, porque en las versiones anteriores, aunque usaba voces, eran voces sintetizadas. Aquí sí grabó un coro y lo puso sobre la música sintetizada. Y cuando suenan los coros, o por lo menos yo siento una clara referencia al modo en que lo utilizó Carl Orff en Carmina Burana, porque sí te siente pesado, se siente casi un coro maquiavélico, malvado, y lo logra muy bien. Entonces con ustedes les presento Bombing Mission, el último villano de Final Fantasy, One Winged Angel, de el último villano de Final Fantasy VII.
Y bueno, antes de continuar con nuestra conferencia, los queremos invitar a la conferencia del próximo viernes con el maestro Javier sobre el descubrimiento de los distintos tipos de voces. Para todo aquel que esté pensando en mejorar su técnica vocal, no se pierda estas conferencias. Y bueno, como les dije, muy dramática, ¿no? Si ustedes pueden buscar Winged Angel Final Fantasy, van a encontrar muchas versiones de orquestas actuales con coros gigantescos interpretándola. Yo quise poner esta versión, que es la versión original del videojuego, porque es impresionante que después de 20 años siga sonando tan genial. Es que es impresionante cómo alguien con los recursos técnicos de esa época logra generar y despertar todas estas sensaciones a punta de esos soniditos y después amarrar con un coro de esa magnitud, ¿no? Ahora vamos a un poco más soft, vamos a bajarlo un poco al nivel de estrés y vamos a hablar de Melodies of Life, que es una canción más suave, más pop. Es del juego de Final Fantasy IX. Cabe resaltar que este uso del elemento de la música pop ya lo había usado Uematsu en otro juego anterior, si no estoy mal, en el 8. Y acá encontramos una canción de cuna. Es una canción de cuna que nos transmite tranquilidad y que se puede confundir perfectamente con una canción de consumo comercial pop. Pero, o sea, cuando me refiero a que la canción ya suena pop, me refiero a que se puede confundir con una canción de no sé, Britney Spears, ¿sí? O sea, está tan bien hecha que no se siente que fuera de un videojuego, sino que fuera de consumo masivo. Y esto muestra cómo Nobuo Uematsu se adapta a la época en la que vive y cómo se va actualizando, y que también pues los recursos que le van llegando le permite cada vez explorar nuevas sonoridades. Entonces con ustedes les presento Melodies of Life de Final Fantasy IX. Inside my lonely heart, to weave by picking up the pieces that remain, melodies of life, love's lost refrain. Our paths they did cross, though I cannot say just why. We met, we left, we held on fast, and then we said goodbye. And who'll hear the echoes of stories never told? Let them ring out loud till they unfold. In my dearest memories, I see you reaching out to me, and you're gone. I still believe that you can call out my name. A voice from the past, joining yours and mine, adding up the layers of heart.
shadows of the clouds up in the sky. I've laid my memories and dreams upon those wings. Live them now and see what tomorrow brings. In your dearest memories, do you remember loving me? Was it fate that brought us close and now leaves me behind? A voice from the past joining yours and mine, adding up the layers of harmony. And so it goes on and on. Melodies of life to the sky beyond the flying birds. Forever and all I should leave this lonely world behind. Your voice will still remember our melody. Now I know we'll carry on. Melodies of life come circle round and grow deep in our hearts, as long as we remember. Bueno, ¿no? Un poco más suavezón. Y bueno, con la siguiente obra voy a concluir la parte de apreciación. Si alguien desea hacer preguntas, puede ir presentándolas de una vez para ir preparando las respuestas. Ahora, viene una de las obras que para mí es, yo creo que una de las mejores, si no la mejor, de todas las obras que tiene Nobuo Uematsu. Y se llama la ópera Draco y María. Pero lo curioso es, el videojuego empieza a transcurrir y en la historia ellos, los jugadores o los personajes, pasan por una ópera, la ópera. Y lo interesante es, la ópera podría haber sido pues solo el teatro y el hecho de que ellos estaban viendo una ópera, pero no, él decidió escribir, no una ópera completa, ¿no? Pero sí una obra que representara lo que sería una canción operística. Y le puso historia, le puso todo completo. Entonces voy a leer una de mis obras favoritas, ya que durante el Final Fantasy VI todavía no se habían grabado voces. Voces empiezan desde Final Fantasy VII, pero antes todavía no grababan voces. Entonces lo que hace es sintetizar la voz. Entonces la versión del videojuego tiene la voz sintetizada en instrumentos sintetizadores, ¿no? Y imita todos estos sonidos pues con los sintetizadores, pero de todos modos uno siente la expresividad de la voz. Eso es algo muy difícil de hacer con sintetizadores. La obra empieza muy oscura y se va transformando a algo más ligero para convertirse en una melodía nostálgica y que empieza a variar para presentar un aumento en la tensión y presentar el primer personaje, que se llama Draco, quien expresa su amor, estando en plena como batalla, expresa su amor a María. Y luego pasamos a una sección de aire marcial y muy contrastante de la sección anterior, con un uso de los bronces o los metales y la percusión que resalta este aire militar, para luego irse una melodía un poco más suave y más jocosa.
la cual aligera la tensión producida y amarra con la entrada de la melodía de María. María empieza a cantar una melodía muy nostálgica, pero al mismo tiempo muy esperanzadora. Luego nos transmitimos a un vals donde nos damos cuenta que María está como bajo el poder de otro hombre que se llama... Ay, perdón. Raisel. Y bueno, está pasando el vals y empieza una batalla, empieza a crecer el sonido y llega claramente, o sea, es así como full claro en el sonido, que llega un conflicto. Entra un caballero, el cual es Draco, y reclama a María. Pero Ralse, se llama Ralse, se opone y declara un duelo entre ambos. Y empieza una verdadera batalla en la orquesta y se escuchan varios golpes que muestran el conflicto que se está haciendo en el videojuego. Pero, obviamente, es que esto es lo interesante. La música está tan avanzada que el videojuego no le da, no logra representar todo lo que la música sí está representando. Porque la movilidad o el desarrollo de la jugabilidad o de los personajes todavía no tienen la capacidad de hacer un combate. Entonces uno ve como las dos figuritas ahí luchando entre lo que podían hacer en esa época de una lucha. Pero la música sí representa un conflicto total. Y va aumentando la densidad, están luchando estos dos, va aumentando la densidad. Y todo eso sobre un redoblante que mantiene ese ambiente de marcialidad, de un conflicto. Para luego entrar a una sección más ligera, donde se da por entendido que ha concluido la batalla y que Draco ganó. Ralse se da por vencido, no sin antes no clamar por María y por su amor, pero se da por vencido y se la deja a Draco. Y luego de esto María se reencuentra con Draco y termina la obra. Una ópera muy, novelera, tradicional. Tiempo de la obra 9 minutos, pero también sorprende que en estos 9 minutos se narre una historia también. Es que te narra todo el cuento completito y tú sientes cómo pasaste por todo un conflicto en 9 minutos. Es impresionante también saber que este juego, esta obra se escribió hace 26 años. 26 años. Y bueno, para mostrar esta obra decidí igual, voy a hacer la parte de lo del videojuego que se presenta la ópera. La ópera no se mostró completa en el videojuego, según tengo entendido, pero sí se grabó completa. Entonces voy a mostrar la parte del videojuego, iniciando con los sonidos originales del videojuego, se entremezcla con la orquesta del Tour de Japón y al final vemos el final directamente en la orquesta del Tour de Japón porque el final no se hizo en el videojuego. Espero que les guste, es de mis favoritas. Sí me enternece, me conmueve mucho esta obra y espero que sea de su gusto. Con ustedes la ópera Draco, Final Fantasy VI.
Y bueno, esto fue la ópera Draco de Final Fantasy VI. Espero que les haya agradado, espero que la música de hoy haya sido de su gusto. Cabe resaltar, Final Fantasy tiene demasiadas versiones, muchas versiones. Hay los conciertos Distant Worlds, hay los conciertos Video Games Live, pero también hay un concierto que hizo la Filarmónica de Londres y fue para... Tomaron la música de Final Fantasy y la compilaron en formas de que se pudiera conformar como una sinfonía. Entonces, la Filarmónica de Londres generó como estos arreglos, más con un enfoque de música sinfónica académica. La verdad, siento yo que pierden un poco el feeling de lo que realmente quería el compositor. Pero pues ahí está, para todos los gustos. Se llama Final Symphony, lo pueden buscar por YouTube, encuentran. Si pueden comprar el disco, compren el disco. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas en este momento. Voy a dar un tiempo de espera y pues quedo atento a ustedes. Mientras que llegan las preguntas, bueno resaltar que Nobuo Uematsu también participa en la banda sonora de Chrono Cross, Chrono Tiger, Chrono Cross, bueno. Y ya no, desde él hace dupla con este presidente de Square, que les decía, el presidente de la compañía de videojuegos. El presidente renunció, creo que para la saga número 10. Nobuo Uematsu siguió trabajando un tiempo, pero ya él se retiró totalmente de la compañía en la que empezó Final Fantasy. Tiene su propia compañía donde saca su propia productora de videojuegos, de música para videojuegos. Y siempre se mantiene activo, tiene sus propias bandas, tiene una banda de rock, tiene una banda donde interpretan la música de varios videojuegos de él. Y ya, eso es todo por hoy. Si no tengo más preguntas en la noche de hoy, les agradezco a todos por habernos acompañado. No se pierdan las siguientes conferencias. Síganos en nuestras redes sociales. Este video quedará acá y también lo subiremos a YouTube para quien lo quiera ver desde YouTube. No queda más que agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Sigan en las conferencias de CAF Virtual y no se pierdan la conferencia del maestro Javier Jaramillo el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, maestro, por el análisis de esta noche.
A nuestros espectadores los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que la siguiente semana no se pierdan la transmisión con el maestro Javier Jaramillo, quien regresa con la preparación del cantante.